bien, le dije que íbamos a hablar del tema de la infancia, vamos a hablar de lo feo, de la parte de la infancia, porque es del maltrato, del abuso. Está la doctora Adriana Luso, que es pediatra. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. El Foro de la Infancia. Doctora, hablábamos la semana pasada que en el centro norte, fundamentalmente en el norte de la provincia, se dan mucho más abusos y maltratos a los chicos que en el sur. No sabemos por qué, cuál es ese dato, pero ¿es tan así? ¿Hay tanto abuso y maltrato en el norte de la provincia? Sí, de hecho, hay mucho abuso y maltrato en toda la provincia. En realidad es un tema doloroso, es un tema delicado y es un tema del que hay que hacerse cargo. El maltrato infantil y el abuso sexual infantil son absolutamente comunes en todos los niveles socioeconómicos y en cada punto de nuestra provincia. Que se conozca más en un lugar que en otro es otra historia. Tal vez trasciende porque trasciende hacia la prensa, tal vez trasciende porque, bueno, el caso que se conoce, los dos casos que sonaron la semana pasada, estaba involucrado un sacerdote y estaba involucrado el director de una institución, pero los casos de abuso y maltrato infantil ocurren en todos los niveles, ocurren en las escuelas. Ocurren en las escuelas entre docentes y niños, entre niños y niños. ¿Hay abusos o maltrato entre niños? Abuso. El abuso sexual es mucho más común de lo que nosotros creemos. Por eso... doctora, sí. ¿cómo una cuestión común, el abuso? ¿Una cuestión común? Es mucho más común de lo que creemos. Sabemos mucho menos de lo que existe. ¿Pero por qué? Cuando se produce una situación de abuso sexual, de eso estamos hablando, se produce entre dos personas entre las que hay una relación de poder. Sí. ¿Sí? Generalmente, una de las personas, sea un adulto o sea otro niño, porque también existe el abuso sexual entre niños, ese límite que está, ese juego de poder, ese límite es muy chiquito. Se rompe ese límite y se produce el abuso. ¿Sí? El abuso y el maltrato, cuando nosotros hablamos de maltrato y de abuso sexual, y por eso hablamos maltrato y abuso sexual infantil. Es todo lo mismo. No lo separamos. ¿Es por qué? Porque ¿cómo lo definimos? A ver, no sé si existe una definición científica. Sí, abuso sexual y sí maltrato. Existe relación de poder, hay una relación, hay un juego de poderes, se rompe el límite y ahí abusamos o maltratamos. Claro, pero usted habló de hacerse cargo. ¿Quién no se hace cargo de esto? Yo creo que, a ver, tenemos que separar un poquito. No se hace cargo la sociedad, de esto no se habla. No se hace cargo el Estado. Es difícil hablar de esto, es muy difícil hablar de esto. Pero si no se habla, no se aprende, y si no se aprende, no se arregla. Es muy difícil hablar de esto en todos los ámbitos, pero básicamente, es el Estado quien debe hacerse cargo. El garante de nuestra salud mental como sociedad, el primer garante es el Estado. A ver, yo no quiero ser extremista. ¿Es una cuestión de salud mental? Es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud de la comunidad. Es una cuestión de salud colectiva. La familia es el primer... El origen doctora, es el grupo familiar. Pero ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque si usted me dice que es una cuestión de enfermedad, aquel que abusa del otro tiene una enfermedad mental, ya entonces no lo podríamos decir que es un delito, aquel que abusa. No tiene una enfermedad mental. Ah, bien. El abusador es abusador. Ni es psicótico, ni es... Puede tener una psicosis, puede tener una neurosis, puede tener una patología, una enfermedad mental, pero el abusador es abusador. No le busquemos la vuelta. Se rompe esto que decía yo, este juego de poderes y abusamos y maltratamos. ¿Por qué a veces la justicia a ese abusador lo deja libre para qué? ¿Para que siga abusando? Porque nuestras leyes lo permiten. Se habló mucho tiempo el Código Penal es una ley nacional. Las penas que establece son de 12, 15 años, 20 años, 25 años, no más que eso. Lo que hay que modificar son las leyes. Las leyes permiten, a ver, el sistema carcelario, el sistema penal, yo no soy abogada, pero ¿qué permite? Tiene buena conducta, conocemos el sistema carcelario, estoy en un pabellón. Ahora, doctora, el abusador. Sí. ¿Siempre sigue abusando? Siempre sigue abusando. Entonces, con la cárcel tampoco, digamos...
¿Es una solución? Sí, pero tampoco es una solución algunas de las soluciones que se proponen. La castración química que se propuso, que se estableció en Mendoza, se probó. En la provincia de Mendoza tampoco dio resultados. Claro. Yo quiero Tampoco lo volver, dio. quiero volver a un tema que usted lo empezó a nombrar y paramos porque le interrumpió. Familia, usted habló de familia. ¿Qué tiene que ver? La familia es el núcleo central. Porque cuando nosotros hablamos de maltrato en general, cuando hablamos de violencia en general, no tenemos que hablar de violencia, tenemos que hablar de buen trato, tenemos que hablar de respeto, tenemos que hablar de contención, tenemos que hablar de cariño. Pero qué contención si a veces viene el maltrato de la familia. Tenemos que promover, lo explico lo más sintéticamente que pueda. Tenemos que promover el buen trato, tenemos que promover el respeto, tenemos que promover hablar con los niños, creerles a los niños, escuchar a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué lo tenemos que promover? Porque estamos previniendo que cuando ocurren estos hechos, que son mucho más comunes de lo que creemos, pero que no son usuales y frecuentes. Cuando usted me decía, son hechos comunes, ocurren con mucho más frecuencia de la que creemos y de la que pensamos, pero no son tan frecuentes. ¿Hay estadísticas? No, no hay estadísticas. No hay estadísticas. Doctora, y sabe, déjeme que le diga una cosita más. Sí. Si promovemos el buen trato, si aprendemos a escuchar a los niños, si respetamos a los niños, si les creemos a los niños y si nosotros hacemos que los niños aprendan a decir que no, estamos ganando dos cosas. Estamos ganando la confianza de los niños hacia los adultos para que cuando les pase algo lo puedan contar. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora. La vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Gracias y fundamentalmente por lo que dice la doctora. Cuando a usted le dicen como padre, a lo mejor al nene que abusaron de él, usted no le cree o no quiere creerle. Esto es lo que está diciendo la doctora. Claro. Escúchelo y créale. Seguimos. Bueno, hoy es el Día del Trabajo y vamos a aprovechar para saludar a todos los trabajadores, especialmente a los muchachos del canal, que tan bien nos atienden todos los domingos. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Es un día donde, bueno, hoy se festeja, pero es cierto que tuvo alta temperatura la previa, la movilización, la ley antidespidos. Hablamos con Jorge Molina, que nos comenta un poco acerca de cómo está y cómo se vive concretamente en este año, este Día del Trabajador. Hoy tuvimos un importante y tradicional maratón con casi 1000 inscriptos, realmente un suceso importantísimo. También participamos en el brindis que hace habitualmente el gobernador de la provincia para este día. Y también, algo muy importante, el día viernes pasado participamos desde nuestra seccional junto con UPCN Nación en la importante movilización que se hizo en el Monumento al Trabajo. Bueno, la principal consigna es justamente esa, por la estabilidad laboral de todos los trabajadores, para que no haya despido, porque sabemos las consecuencias nefastas de los despidos en la sociedad en general y en los trabajadores en particular, y también una serie de demandas que tienen los distintos sindicatos. Desde UPCN y como secretario general, unas palabras, algún mensaje a los trabajadores que seguramente lo están mirando. Bueno, en nombre y representación de UPCN quiero decirle a los trabajadores en general y a los empleados públicos en particular que cuentan con su gremio, con el compromiso y la dedicación de siempre. Con un año con muchas expectativas porque es un año complicado, además teniendo en cuenta la inflación y esto que decíamos de garantizar las condiciones de trabajo. Así es, nosotros en la provincia no tenemos que lamentar despido, pero sí estamos muy atentos y vigilantes con el ingreso del empleado público. La relación precio y salario es algo que nos preocupa y estamos muy atentos para ver si con la política salarial que logramos a principio de año podemos transcurrir todo el año. Esto seguramente tendremos un punto de análisis para el mes de julio y ahí veremos cómo está nuestra relación precio-salario. Muy bien, le decía que va a estar Jorge Gen con nosotros, diputado provincial, casi digo vicegobernador. ¿Cómo anda, Gen? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Se acostumbra a ser diputado después? Sí. Uno tiene que tener desapego con los espacios de poder, ¿no? Estos espacios que están graficados ahí en los paneles, la Casa de Gobierno, no nos pertenecen. Y bueno, yo creo que la gente tiene que percibir claramente que en realidad para nosotros el poder tiene que ser una herramienta de cambio para trabajar, para mejorar la condición humana de nuestra gente y no una pastillita, como le pasa a muchos, del equilibrio para tener equilibrio personal, porque lo que ocurre es que en un lugar, en un momento estamos en la punta de la mesa y en otro momento esto no ocurre.
y ahí es cuando aparecen los problemas, ¿no? Pero el cambio de trabajo le afectó, sí. No, igual. al contrario. Yo primero estoy agradecido de haber sido vicegobernador durante estos 4 años, acompañar a quien fuera el gobernador, el doctor Antonio Bonfatti, tratando de estar cerca de la gente cuando hay que escuchar y cerca de la gente también cuando la gente reclama y pide algo. Hablando de Bonfatti, esta semana se produjo algo en la Cámara de Diputados, que fue la reelección como presidente del doctor Antonio. Es que hay una legitimidad que es la legitimidad de los votos. Nosotros tenemos que recordar que la lista que encabezó Bonfatti, que yo acompañé, una lista boleta única, estamos hablando de más de 763.000 votos, que es casi diría inédito cuando se sale del poder, porque ustedes saben que gobernar es tomar decisiones y esto implica en algunos casos saber de que hay que dirimir conflictos, de a veces legítimos, de la misma sociedad, pero cuando uno tiene la convicción de que hay que escuchar, cuando uno entiende de que no es dueño de las verdades absolutas, cuando uno habla de la coherencia también, porque este es un tema que a veces está en crisis. Y en el tema de la coherencia, Gen, en relación al Frente Progresista, ¿cómo está? Digamos, ¿va bien? Hay algunos chisporroteos, hay algunos que están mirando hacia Cambiemos, hacia Macri. Bueno, a ver, hay un radicalismo a nivel nacional que ha tomado una decisión que yo públicamente he dicho que no comparto, que es aliarse con estos sectores que crean que el mercado lo soluciona todo. A mí me da un poco de tristeza ver a mi país manejados por CEOs de entidades financieras, que le ha ido siempre bien, ¿no? Desde el año 76. Sí. Perdón. No, y que en realidad están acostumbrados estos grandes grupos a jugar apuestan a 2 o 3 caballos, ¿no? Mientras la gente se mata, en realidad apuestan acá, apuestan en cada uno de los lugares. ¿No se siente mal al ver el radicalismo como está hoy? A mí me da tristeza, yo esto lo tengo que decir. Porque la verdad, entre usted y yo está partido. Sí, pero bueno, el radicalismo tiene más de 100 años de historia. Yo creo en el radicalismo de Alfonsín, en el radicalismo de Ilia, en el radicalismo de Lem, de Irigoyen. Y bueno, la verdad que hoy, bueno, algunos correligionarios tienen una visión diferente. No me parece mal tener una visión diferente. Me parece bueno. Lo que sí, esto de jugar a 2 puntas me hace un poco de ruido. ¿Y la relación entre la Cámara de Diputados y el justicialismo y todos los partidos la ve buena? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Sí, absolutamente. Digamos, hoy contamos con un elemento más que es que la legitimación de la tarea que viene llevando adelante el Frente Progresista se consolida en una Cámara donde también hay mayoría. Pero en el Senado no. Digamos, ustedes tienen mayoría en diputados. En el Senado tiene mayoría el peronismo. Digamos, para que salgan las leyes debe haber ahí también buena relación entre las cámaras. Usted estuvo en el Senado y los conoce, yo diría, a todos los que están ahora, ¿no? Sí, digamos, esa relación se va a dar en este periodo de gobierno porque lo vamos a ver a través de lo que pase desde este domingo en adelante. A ver, cuando a mí me tocó asumir la presidencia del Senado, la mirada de este espacio era la máquina de impedir. Y yo estoy convencido que la gente nos exige acuerdos. Porque lo que transforma la vida de la gente es el acuerdo. El disenso lo permite la democracia. Pero de alguna forma el mismo sistema democrático nos dice, pónganse de acuerdo. Cuando estuve a cargo del Senado, nos sentamos, hablamos, dialogamos, llevamos adelante medidas que permitieron que la provincia seguir. Yo estoy convencido, porque esta es una línea de trabajo del Frente Progresista. Le quiero hacer una pregunta puntual, porque todos los años cambian los gobiernos, siempre hacemos lo mismo. Lipsi dijo, reforma constitucional, su opinión. No, creo que tiene que estar en la agenda cotidiana. Nos debemos una tarea, que es explicarle al ciudadano cuáles son las herramientas concretas que hoy la Constitución no tiene. Yo estoy trabajando sobre un tema que he presentado una ley que el ciudadano va a conocer, que son derechos colectivos, ¿no? Por ejemplo, cuando un ciudadano se le vulnera el derecho porque se le hace un débito de 10 pesos en una tarjeta de crédito y ve que no tiene posibilidades porque nadie va a hacer un juicio por 10 pesos. Bueno, hay una herramienta que es derechos colectivos para ver ese problema desde un escenario mucho más complejo, que son 600.000 personas que están siendo vulneradas. Por ejemplo, esto es una herramienta que... Y hay poca gente que defiende a las personas, realmente hay poca gente que defiende a las personas. Es que nosotros vinimos a política
para esto, para defender a los sectores más debilitados, los sectores más postergados de la sociedad. Ahora, Gen, y para eso hace falta la reforma de la Constitución. Ahora, usted dice, tiene que haber la reforma de la Constitución. En el socialismo hay voces diferentes. Algunos, como el gobernador, que quiere que sea ya en este año y el año que viene, y otros dicen, hay que dejar pasar las elecciones. No están todos de acuerdo. Hay un debate, esto será un debate propio del socialismo. Nosotros estamos diciendo lo que hemos dicho ayer y lo que vamos a decir. Claro. Ahora, la reforma de la Constitución es una oportunidad para repensar qué modelo de sociedad queremos. ¿Y por qué no se llegó nunca? Lo que decía Cazorlán, nunca se ha llegado. Mezquindades, siempre se analiza los contextos de reforma en función de los escenarios particulares. Y me parece que esto está... Y personales. Y esto genera un obstáculo para pensar los desafíos futuros, ¿no? Gracias, Jorge. No, por favor. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa, Cazorla. Sí, Nos vamos a la pausa rápidamente. Estamos en primera persona, como lo hacemos todos los domingos por la noche. Ya volvemos.